El doctor Juan Antonio Vallejo Nájera, apellido por otra parte muy ilustre en este país, con una tradición importante dentro de la medicina española, es hombre de muy varios y plurales talentos, de una sensibilidad muy abierta, capaz de enfrentarse lo mismo con una clientela que viene cada día con problemas innumerables como el ser humano es capaz de producir, o de enfrentarse con la pintura naif, con los pinceles y con el caballete, o también con la encuadernación y, por supuesto, con cualquier actividad de orden intelectual, artístico o literario. Así pues, el doctor Vallejo Nájera es hombre con el que una conversación a fondo puede resultar ciertamente reveladora y, digamos que en ciertos aspectos, sorprendente. Hablaremos, si a usted le parece bien, primero de su profesión que no sé si escogida deliberadamente o heredada, o si es una profesión que le llegó azarosamente. ¿Cómo fue exactamente, doctor? Libremente escogida. Libremente. Mi familia tuvo el acierto de no coaccionarme en este sentido, pero creo que la imagen de mi padre fue definitiva. Aunque realmente estuve hasta la víspera de matricularme en medicina dudando entre hacer medicina y derecho, que era mi otra posible vocación. Había dos ramas ahí por las cuales usted sentía igual inclinación. Bueno, el drama del estudiante que termina el bachillerato, como se llame ahora, estas variantes, es que no sabe exactamente qué quiere, no puede tener experiencia de la vida por la edad. Una cosa es la imagen de la profesión vista desde fuera, otra es ejercida desde dentro. Un ejemplo es la medicina. La medicina, ni siquiera durante la carrera se capta lo que es preciosa de estudiar, es durísima de ejercer. Pasa lo mismo con otras profesiones también. ¿Usted sabía cuando empezó a estudiar medicina que iba a llegar a ser un buen psiquiatra, un buen especialista? Empecé a estudiar medicina sin saber a qué especialidad me iba a dedicar. Ya durante la carrera sí creo que fue definitivo el contacto con mi padre, la admiración que sentía por él, empezar a trabajar con él en el hospital para la inclinación vocacional, y creo que fue acertado que dentro de la rama de la medicina, si tengo facultades para algo dentro de un límite muy modesto en el que me muevo, es precisamente para esta especialidad. Mirando hacia atrás y sabiendo las otras muchas teclas que usted es capaz de tocar y esa especie de fascinación que usted suele ejercer, sobre todo sobre las gentes y sobre los grupos, sobre los auditorios, ¿no ha tenido alguna vez la duda de si acaso no equivocó su verdadero camino? ¿Cuál cree que hubiese podido ser? No sé, yo le pregunto, sendero? porque eso es algo que debe plantearse usted en el fondo de su conciencia. Yo creo que el camino ha sido acertado, al menos como elección profesional. Lo que pasa es que la vida es mucho más amplia que la propia profesión. Entonces nos encontramos con el dilema si mantenernos, como tenía el ejemplo de mi padre, puramente todo nuestro quehacer dentro del surco profesional, o si debemos dispersarnos un poco por fuera. Las dos cosas tienen ventajas, las dos tienen inconvenientes. Yo la verdad es que hasta hace pocos años no pude levantar la cabeza de los libros. Cuando los he levantado me he quedado maravillado de lo bonito que es el mundo, o de lo bonito que puede ser si se sabe mirarle adecuadamente. Y me he dedicado un poco a echar estas ojeadas que creo que a su vez han enriquecido mi quehacer profesional. Para empezar, digamos que usted ha sido un estudiante muy brillante, un hombre de abrumador currículum de matrículas de honor, ¿no? Bueno, no se fíe de ello. Yo estaba casi en trabajos forzados, ¿verdad?, como los penales. Mi padre se hizo unas expectaciones desmedidas sobre mi capacidad. Yo me acuerdo, el primer año saqué todo matrículas de honor, bronca tremenda por el notable. El segundo año todo matrículas menos un sobresaliente, recibí otra bronca tremenda por el sobresaliente. Entonces me quedé, ya no levanté durante 5 años la cabeza de los libros. Y mi padre era catedrático de la Facultad de Medicina y por tanto, vamos, el porcentaje de matrículas en parte pueden deberse a esto. Pero la verdad estudié mucho y posiblemente un número bastante elevado de ellas pudieron ser merecidas. La psiquiatría está en un momento, digamos, como siempre y como casi todas las cosas, en un momento de controversia, en un momento en el que hay diversas escuelas y tendencias. ¿En cuál de ellas podemos decir que está exactamente su posición profesional y su pensamiento profesional? Sí, no creo que haya otra profesión que esté en una encrucijada más confusa que la psiquiatría, lo cual es conflictual para nosotros. Como usted sabe, todas las gentes saben que hay dos enfoques esenciales del quehacer psiquiátrico. Decir que básicamente las enfermedades mentales se deben a impactos emocionales y psicológicos que vienen desde la primera infancia y por tanto la terapéutica adecuada, el tratamiento adecuado es puramente de influencia psicológica también. Y el otro extremo que afirma que las auténticas enfermedades, no las variantes del modo de ser y de temperamento, son auténticas enfermedades, tienen un sustrato orgánico, por tanto solo deben ser tratadas con medicación y que es una especie de pérdida de tiempo lo que hacen los demás. Ya esto es complicado para nosotros, a mi juicio es una tragedia espantosa para la familia de los enfermos, porque en el enfermo mental grave es su familia quien tiene que decidir la elección de psiquiatra. Bastante drama es el tener algún pariente querido enfermo o sentirse uno mismo enfermo.
y cuando se oye decir y se va de distintos médicos y dan opiniones contradictorias, yo creo que los psiquiatras tenemos la obligación moral de llegar a un acuerdo cuanto antes por el daño enorme que podemos hacer en este sentido. La incertidumbre, algunas de las enfermedades son auténticamente incurables, siempre les queda la duda de si no llevaron al psiquiatra adecuado. Creo que esto es muy amargo. Me pregunta por cuál de los caminos marcho yo. Intento ser ecléctico. Cuando hay 20 medicinas para una enfermedad es que ninguna es buena y todas pueden tener algo. Cada una de estas ramas de la psiquiatría tienen sus filas a gente inteligente, a gente honesta y abnegada, y que se dedica sinceramente a ello y que creen que está en el camino de la verdad. Algo de verdad tiene que haber para que les dé este espejismo. Yo intento averiguar de cada sector qué es lo aprovechable. Por mis condiciones personales trabajo más en un camino determinado que es el de los tratamientos biológicos, tratamientos con medicaciones. Pero me doy cuenta que a muchos enfermos les es más útil una orientación psicoterápica. Lo que hago es desviarles, aconsejarles que acudan a alguno de los colegas que sé que hacen bien este tipo de medicación. Creo que es tan complejo el manejo de cualquier trastorno emocional o mental que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ningún tipo de ayuda, que tenemos la obligación de estar alertas para asesorar a quien viene a nosotros, quién le puede ser más útil, que muchas veces no somos nosotros mismos, sino otro. ¿Está todavía vivo el psicoanálisis? Sí, sí, naturalmente que está vivo. Se va modificando, va evolucionando, como es lógico, pero tiene una enorme pujanza. Quizá empieza a tenerla menos en países donde la tuvo máxima, como Norteamérica. Es muy curioso el proceso histórico del psicoanálisis y cómo la ciencia se imbrica con la historia y con la política. Y también creo que no existe otra rama de la medicina más politizada que la nuestra también. Pero por otra parte hay como una moda de la psiquiatría, es decir, la gente antes iba muy poco al psiquiatra, iba en los casos extremos, iban enfermos de enfermedades realmente muy importantes, muy profundas, a veces incurables, pero ahora hay mucha gente que tiene apenas neurosis de ansiedad o de angustia, problemas ocasionados por el tráfago de la vida moderna, que frecuentan las antesalas de los psiquiatras, como he podido ver personalmente. Quiere decirse entonces que la gente está más cerca del psiquiatra, o que ha entendido mejor la psiquiatría, o que está quizá más necesitado de ser iluminado un poco en toda esta oscuridad. ¿Qué piensa usted que es lo que pasa? Es usted tan inteligente que da todas las posibilidades de acción, por todas eso. son ciertas. Pero no es ese solo el fenómeno, esas son las interpretaciones habituales en las gentes que piensan en ello, y es cierto cada uno de esos postulados. Pero hay un fenómeno general que yo quiero considerar con usted, y es que las gentes acuden a buscar ayuda con males menores que antes en todos los terrenos. Antes iba al médico solamente quien se sentía seriamente enfermo, hace 20 años. Porque la medicina privada pocos la podían pagar, el nivel de vida ha subido mucho, y la medicina hospitalaria tristísima, iban a morir a los hospitales y cuando se sentían desfondados. Hoy día, tanto en la medicina de seguro de enfermedad, tanto en la psiquiatría como en las demás especialidades, como en la privada, se viene por males menores, por lo cual la clientela globalmente ha aumentado muchísimo. Luego se han destruido muchos los prejuicios que había en torno a la psiquiatría. Antes era vergonzoso acudir al psiquiatra. Hoy incluso un sector de la población muy pequeño, pero algunos ahí presumen estúpidamente de ello. Y luego se han convencido a las gentes que el psiquiatra les puede, al menos teóricamente, proporcionar ayuda en cosas mucho más leves que una grave enfermedad mental, en pequeñas variantes, en ponerse encarnado, en ser tímido, en tartamudear, en tener pequeñas obsesiones, etc. Y por tanto ha aumentado muchísimo y ha variado la gama de enfermos que acuden a nosotros. ¿No puede también darse el caso de la incomunicación? Es decir, ¿no ocurrirá que muchas personas van al psiquiatra por tener a alguien a quien contarle sus cosas? Hay muchísima gente que no tiene con quién hablar. Estamos viviendo una época de aislamiento, de soledad tremenda, a pesar de vivir entre millones de personas, y luego llega uno a casa, está solo, no tiene con quién hablar. Entonces, aunque sea pagando las 1.000 o 2.000 o las 500 pesetas que cueste la consulta, tener un hombre atento, comprensivo, sonriente, que le escucha a uno todo su drama interior, ¿no puede ser una explicación también? Algunas veces lo intentan. Un psiquiatra honesto en principio no lo debe aceptar, debe limitarse a cumplir su función. Cuando alguien viene equivocadamente a él, de explicarle que no vale la pena que gaste el dinero o el tiempo en acudir a un profesional cuando puede hacerlo con otra persona. Habla usted de los dramas de esta época. Creo que es la época mejor de toda la historia de la humanidad, la menos mala, con un potencial de expresión del ser humano como jamás ha habido y con muchas menos desventajas que las otras. La gran tragedia de nuestra época, el gran tributo que pagamos, cada época tiene el suyo, es este del aislamiento. Estoy visto gentes incluso muy bien situadas en todos los órdenes, incluso materiales y de prestigio profesional, que se encuentran en la gran ciudad totalmente solos. Y la tragedia del hombre actual es que no sabe estar consigo mismo. La auténtica soledad empieza cuando no se sabe acompañar.
Yo recuerdo esas impresiones de juventud que siempre nos quedan a lo largo de los años. Una poesía china, no sé de qué siglo, del XII o del XIII, de un poeta cuyo nombre no voy a intentar repetir ahora, sería una pedantería ridícula. La poesía era una preciosidad, eran 3 líneas, y hablaba de esta sensación de soledad, y decía, ¿qué importa que tenga que beber solo bajo las estrellas? Invito a la luna, y con mi sombra ya somos 3. Es un haikai, ¿no? Es un haikai, ¿no? Me imagino, sí. Es chino, que es una variante china del haikai. Pero esta sabiduría la tiene hoy día muy poca gente y es clave para el bienestar de la persona. De cualquier manera, me gusta mucho oírle decir a usted que esta es una época maravillosa y una época en la que el ser humano tiene más posibilidades que nunca, de un potencial mayor, ha dicho usted, de ser feliz, de vivir mejor, de realizarse. Esa es una opinión que contradice un poco la opinión general de la calle, es decir, la gente se está quejando siempre. ¿Por qué? El español es quejica, lo ha sido siempre. Entonces tenía pasado durante una etapa de prosperidad en que ya todo le parecía poco. Y estamos en una oleada de recriminaciones constantes y de culpabilización hacia los demás. Todo el mundo tiene la culpa, la sociedad tiene la culpa, la vida tiene la culpa, la polución tiene la culpa. Y entonces, como somos muy imitativos, nos hemos contagiado, estamos afinados con ese tono musical de momento. Espero que pase porque nos perjudica a todos, nos deprime. Entonces, ¿cree usted que no hay motivos para tener esa depresión ni para pensar que estamos viviendo en una época absolutamente enloquecida, donde el hombre está absolutamente abandonado a su suerte, donde no le quedan posibilidades de salvarse, donde no tiene ni siquiera el consuelo de estar a solas consigo mismo en paz y respirando el oxígeno que ya no existe? Creo que es la época la menos mala, la que da más posibilidades. Lo que pasa es que la gente se ha olvidado de que tiene que merecerse las cosas. Se han dado más fácilmente que previamente. Es la gran calamidad de los hijos de los nuevos ricos, de esa masa proporcional nuevos ricos. La pequeña burguesía, comparada con hace 30 años, son nuevos ricos. A sus hijos les han dado cosas que ellos nunca tuvieron. Y este es uno de los motivos del desfonde de la juventud y de la insatisfacción máxima. Es un fenómeno colectivo. Con un mínimo de proyección histórica comparamos con cualquier otra época y vemos que las exigencias eran mayores. Quizá la presión, lo que se llama patología de la prisa, es otro de los tributos que tenemos que pagar. Pero mire usted, teniendo 10 teléfonos en esta mesa, se puede estar de un modo distinto, se puede estar jadeando y atolondrado, se pueden coger con una cierta pausa. Es un problema. Y se puede cortar los cables y no escuchar el sonido de los 10 teléfonos a un tiempo, que esa es la mejor medida probablemente. Para esto es otro nivel de sabiduría, hay que saber renunciar. Sí. El hombre solo empieza a ser libre cuando sabe renunciar, y esto solo lo da la experiencia. ¿Usted renuncia? Creo que he empezado a renunciar a bastantes cosas. Pero si usted es un triunfador, usted no tiene por qué renunciar a nada todavía. Por eso es muy fácil, en mi caso, y no sirvo de ejemplo, comprendo que no tiene ningún mérito. Ahora, es verdad eso de que cuanto más doloroso ha sido el aprendizaje, se estiman mucho más las cosas. Cuanto más difíciles han sido los comienzos, cuanto más dura la escalada, cuanto mayores las privaciones, uno aprende a saber el valor de una peseta, de un pedazo de pan, de un buen bistec, etcétera, etcétera. Cuando se nace y se tiene todo, realmente todo carece de importancia. ¿No es así, doctor? ¿No nos marca un poco todo eso? No es así del todo. No del todo. No. Eso quisiera que nos lo explique, entonces. No es necesariamente así. Evidentemente que todo sea fácil es un peligro. Depende de cómo se lo hayan dado. Porque hay un aprendizaje gozoso, con un entusiasmo que se puede contagiar y que puede perdurar a lo largo de toda la vida. Uno de mis maestros fue Marañón. Bueno, yo tuve la enorme suerte de ser hijo de mi padre y discípulo de mi padre. Mi padre era un enamorado de su trabajo y a quienes colaboramos con él, a los demás discípulos, nos contagió este entusiasmo en la obra bien hecha, la complacencia independientemente del resultado, del triunfo profesional, etcétera, en el hecho mismo, la satisfacción de hacerlo bien y el sentido del deber de hacerlo al nivel máximo que nuestras facultades permitiesen. Y Marañón, otro de los grandes médicos que yo he admirado más en mi vida, tiene una frase como todas las de él que lo describe de un modo genial. Él explica cómo la liberación del hombre se hace a través del trabajo, y que el único milagro que los dioses han permitido hacer al hombre es precisamente el trabajo creador, y que aquello que empezó siendo un castigo de Dios se puede convertir en una recompensa. Dice, solo cuando el hombre consigue eso puede volverse hacia su creador y decirle como un luzbel respetuoso: Señor, sigo ganando el pan con el sudor de mi frente, pero el trabajo es mi mayor alegría. Este trabajar con alegría se puede condicionar, se puede educar a funcionar así desde el bienestar económico también. Es un problema de actitud. Bueno, yo creo que el entusiasmo es una condición absolutamente inexcusable para cualquier tipo de actividad. Trabajar sin entusiasmo y no estrenar un entusiasmo nuevo cada día es negarse quizá al placer más importante a que pueda aspirar el hombre. De cualquier modo, lo que sí parece evidente es que la gente, a pesar de tantas cosas, no es feliz.
Usted recibe todos los días a muchísimas personas que van a contarle sus problemas. Yo quisiera saber cuál es el primer choque, el primer contacto, la primera realidad de ese enfrentamiento que puede durar 1 o 100 sesiones o que puede acabarse en esa primera sesión entre el presunto paciente y usted, doctor Vallejo Nájera. Llega el paciente, ¿cómo es el paciente? ¿Cómo viene hasta usted? En las clases que sigo dando en la Facultad de Medicina siempre trato de explicar a los estudiantes algo que no les suelen contar, que es que al médico no se va por gusto, se va coaccionado por la enfermedad y con miedo al médico, a lo que le pueda decir, a las consecuencias. Entonces yo explico en mi libro, que lo tiene usted sobre la mesa, lo que llamo el desmantelamiento de la angustia del primer momento. El enfermo viene más o menos asustado, preocupado, aunque él no se percate de ello. Entonces, el primer encuentro, que es una cortesía de saludo, hay que manejarla porque, claro, también trabajamos bajo la presión de la escasez de tiempo en nuestra época, es otra de las servidumbres de nuestra época, el poco tiempo. Entonces hay que aprovecharlo al máximo y no desperdiciar ni un minuto, pero condicionándolo al beneficio, en el caso de los médicos, del enfermo. Y el primer contacto ha de ir dirigido a que tenga menos miedo, a que se sienta tranquilo, a que se le quite el susto. ¿Cómo son en general los enfermos? ¿Son gente que tiene una preocupación excesiva o que están dispuestos, que quiero decir, que quieren guardar mucho secreto, una gran reserva, o que están dispuestos a abrirse y a decir todo lo que les pasa? Los enfermos somos nosotros cuando estamos malos, son como usted y como yo y como todos los que nos rodean. Hay todos los tipos de la sociedad humana. Y la actitud frente al médico varía. Generalmente adoptan ante el médico un tipo de actitud que tenían de pequeños, se mantienen estas posturas afectivas que tenían hacia sus padres y sus educadores. Los hijos que confiaban en la omnipotencia de los padres, que les resolvían todo, van al médico con esta pretensión. Los que han sido hostilizados van con reserva y con una cierta hostilidad también. Entonces, nuestra misión, aparte de adivinar lo que tiene y curarle, es manejar estas tensiones afectivas que son fundamentales para la eficacia de la medicina, aún no solamente en la psiquiatría, en la medicina general. Se sabe hoy día que más de la mitad de los enfermos no usan las medicaciones que les recetamos. En cualquier se ha hecho estadísticas muy bien llevadas y solo el 50% en los países anglosajones muy disciplinados toman todo el tratamiento. Entonces, de que lo tomen o que lo tomen no depende mucho de la relación personal que hayamos establecido con ellos. Por eso es tan importante. Hay una cosa, recuerdo ahora, que ha sido siempre muy controvertida, que es la utilización del shock eléctrico en cierto tipo de enfermedades mentales. ¿Usted es partidario del shock o está contra él? ¿Cree que es necesario y que es eficaz? Sí, te voy a explicar. Yo no tengo una postura a priori hacia ningún tratamiento médico, solo en tanto en cuanto beneficia al enfermo. Este tratamiento ha tenido una verdadera leyenda negra, igual que España la tiene. El pobre electrochoque ha tenido sus detractores desde el principio, ha salvado tantas vidas humanas como la misma parte de los antibióticos, ha sacado de los sufrimientos terribles de una enfermedad mental a miles y cientos de miles y millones de personas. A Cerletti, que fue el que lo puso en función en medicina, no se le dio el premio Nobel porque era un latino, no un anglosajón. Sin embargo, tiene una serie de aspectos negativos. Y sobre esto, pues la literatura, el cine, ha hecho un montaje espectacularmente negativo. Y hoy día una corriente de la psiquiatría, la llamada antipsiquiatría, lo acusa de un método autoritario, coercitivo, etc. Y lo han sacado de la realidad. Naturalmente tiene muchas implicaciones que hace 20 años. Se hace de un modo totalmente distinto. Pero hay determinado tipo de enfermedades y de enfermos en quienes sigue siendo el tratamiento más eficaz y más inofensivo. Me parece una insensatez por prejuicio o por convencionalismos sociales renunciar a algo que beneficia sustancialmente a un enfermo. ¿Usted trabajó también con Cerletti o estudió con él o le conoce? Yo tuve la enorme suerte de vivir en su casa una temporada. En aquella época, era en los años 50 y pocos, era muy difícil viajar fuera de España, estábamos todos sin dinero y sin divisas. Mi padre, que lo había conocido en algún congreso y simpatizó mucho con él, me canjeó por un hijo suyo que vino a mi casa y pasé una temporada con él. Ha sido otro de mis grandes maestros y tuve lecciones sustanciosas en este enfoque gozoso de la vida, del trabajo y de la profesión. También era un gran gozador de la vida y del trabajo y de la satisfacción de hacer las cosas bien. Era un hombre genial, Cerletti. ¿Le gustó? Sí, tuve una relación afectuosísima con él hasta su fallecimiento. Un ser muy humano, parece, ¿no? Era un hombre extraordinario. Aparte de inventar el electrochoque, había inventado un queso, una variante de queso, había inventado a médico militar en la Primera Guerra Mundial, había inventado un tipo de detonador para los proyectiles. Era un hombre de talentos múltiples. Era agradable como persona, tocaba la guitarra, pintaba. Mi padre me había explicado que era ateo, que tuviese cuidado en su casa y me sorprendió que iba a misa todos los días. Veraneé con él en Siena, iba a una pequeña capilla en las afueras de Siena, la misa de 12. Me quedé sorprendido, pensé que se había convertido, un día se lo pregunté. Dice, no, es que usted ve
el ventanal con las cristaleras del siglo XV. A las 12 entra un rayo de sol que da sobre la casulla del sacerdote. Esa liturgia católica tan bonita con los movimientos da unos juegos de luces espectaculares. Es lo que hoy llamarían un happening. Yo lo enfocaba de ese modo y no se lo podía perder. Yo tengo un enfoque de la religión mucho más serio, pero este matiz de disfrute de las cosas lo aprendí en parte de él y procuro conservarlo. Doctor, volvamos a sus enfermos. ¿Qué es lo que les pasa? Es decir, naturalmente que cada uno tiene su problema, pero cada época tiene un poco sus dolencias. ¿Cuáles son las dolencias de nuestro tiempo? 1976, ¿qué pasa entre la gente que va a verle? ¿Qué es lo que le acucia? ¿Tienen ansiedad, angustia, aburrimiento? El hombre es muy monótono, ha sido siempre muy igual, y si analiza la historia, la angustia existía, el aburrimiento, y el aburrimiento existe hoy más porque están menos presionados por el sobrevivir. El hombre se ha tomado un respiro. Entonces hay dos posibilidades: tener un ocio creativo, saber qué hacer con ese respiro, o el malgastarlo. Hay muchos malgastadores de su bienestar hoy día. Ese es quizá el matiz un poco personal de nuestra época. El ocio, ¿cómo se malgasta? Quiero decir, ¿cuál es la manera no ortodoxa de utilizar el ocio? No haciendo nada creador. Yo creo que el hombre se eleva sobre los animales de un modo destacado cuando tiene una actividad creadora de cualquier índole. Aunque sea algo muy sencillo, muy significante, pero creador, positivo, que no sea espectador. Hoy día la gran masa de la especie humana, cuando descansa o no hace nada o mira lo que hacen los demás. Me divierte muchísimo el que es aficionado al fútbol y que va a la casa de campo el domingo con un pantalón un poco ridículo y con 4 amigos que todos lo hacen mal. Encuentro mucho más positivo que ir a ver el partido de fútbol por la tarde, que también es interesante si tiene una actitud de análisis crítico de lo que se está viendo. Pero no ocurrirá también, doctor, que muchos hombres no son creativos y que por lo tanto les parece mucho más divertido ir a ver el partido de fútbol y está mucho más de acuerdo con su manera de ser sentarse en un banco a ver pasar la gente que estar leyendo o que escribir o que hacer simplemente bricolage arreglando un armario viejo en casa? Sí, esa es su tragedia. Aunque el ver pasar la gente se puede hacer de dos modos: de un modo pasivo, necio, sin creación, o analizando a cada uno el que pasa y disfrutando mucho con ello. Siempre que se obtenga una capacidad de disfrutar, no todo el mundo está capacitado para crear, pero para crearse su mundo propio y para obtener matices y sacar el sabor a cada día, a cada minuto que pasa, que no se va a repetir, porque el único drama del hombre es que se muere y que tenemos muy limitado. Se pierde dinero, se puede reconquistar. Cada minuto perdido, no. El que no sabe sacar partido a cada minuto está destrozando su vida, esterilizándola. ¿Y la agresividad no es una de las características más o menos soterradas del hombre de nuestro tiempo, como ha sido siempre también desde las cavernas, desde el origen? Pero probablemente hoy más, ¿no? Yo creo que el automovilismo, el tráfico, hay una serie de cosas que han exacerbado un poco esta... El automóvil da esta sensación, pero fíjese usted la sensación que daba ir a caballo cuando los demás caminaban a pie también. Es el mismo fenómeno, quizá minimizado, por ser más común. Sigue viendo usted con ojos muy optimistas y entusiastas la evolución y la época, ¿no? Bueno, la época tiene aspectos preocupantes como los han tenido todos. Tan preocupantes que si no fuese por el enorme potencial de esta época nos hubiésemos derrumbado ya. O sea, un momento de crisis de una cultura como el que está pasando ahora a Occidente ha ocurrido otras veces y ha supuesto siempre su derrumbamiento. Ahora parece que trancas y barrancas se arrastra y empieza a resucitar a pesar de todo ello. Hace muy poco tiempo dio usted una conferencia, de las muchas conferencias que usted da a menudo por ahí, sobre toxicomanía, sobre drogas y todo esto. ¿Es un problema que empieza a ser preocupante en el país? Las drogas en España es que estábamos libres de ellas. España era un país paradisíaco en muchos aspectos, tenía otras dificultades. Y una de las cosas que estábamos libres, no existían las toxicomanías. En 25 años he visto 4 morfinómanos, y casi todos médicos o enfermos graves que les dolía algo mucho y necesitaban esto. Aparte de las tóxicas, que empieza a haber heroína introducida por bandas organizadas para la comercialización, que es una tragedia, el hecho de que existan las bandas, que exista la comercialización y que la consecuencia sean las toxicomanías. Son todos aspectos trágicos y negativos. Hay estas toxicomanías menores, menos importantes, más frívolas, como la de la marihuana y sus variantes, y los alucinógenos como el LSD, que produce una especie de sesión de cine gratuita en Cinemascope, que son más inofensivas, que se ha exagerado mucho incluso por técnicos sobre el carácter poco dañino de ellos y que realmente tienen perjuicios serios y que conviene, si no estar obsesionado y amargado, pero sí ocuparse de ello e informar a la juventud de qué es con lo que se enfrenta. Lo que ocurre es que, claro, todo eso se ha implicado un poco en lo que podemos llamar movimientos de nueva cultura o contraculturales y han pasado a ser un poco mitología propia de una cierta etapa de transición, ¿no?
Sí, se imbrica. Hay muchos de estos jóvenes que usan drogas, lo menos es la droga. La droga es un pretexto de unión con un grupo. A lo que son drogadictos es al grupo, que les condiciona unos tipos de comportamiento que por ser muy estereotipados, muy amanerados, muy condicionados, buscando la libertad, se esclavizan de un modo atroz. Se imponen un modo determinado de vestir, porque se diferencia del de sus padres, creen que los cogen libremente, pero imitan como un macaco a otro lo que hacen sus amigos y no se atreven a desviarse un centímetro de los convencionalismos que el grupo tenga. Se someten a la autoridad que dirige el grupo, a los ceremoniales, a los rituales, a los condicionamientos, como el que tener que usar drogas aunque no les gusten muchas veces, etcétera. Parece que vivimos tiempos en los que la célula familiar está amenazada por una serie de peligros y desde el punto de vista del psiquiatra, ¿cómo se ve? Como una tragedia, es una unidad biológica, es de sentido común que debe supervivir. Ahora se la trata de destrozar sistemáticamente como un programa de acción por algunos sectores. Sectores que no les importa destrozar todo, incluso la familia, con tal de... Pero claro, el precio es demasiado alto porque biológicamente estamos enlazados a una familia. Aparte de estos programas de acción, realmente hay circunstancias propias de la vida, por ejemplo, el aislamiento de los viejos, el que no queda nadie para cuidar de ellos cuando necesitan un cuidado permanente, que no pueden estar en el hogar, tampoco los niños. Entonces hay una especie, aparte de los motivos de destrucción psicológica, de hostilidad de generaciones, es que muchas familias son casi solo de adultos, los niños los ven a ratitos y los viejos no pueden estar. Y una familia coherente necesita las 3 generaciones para formar una unidad auténticamente biológica. Vamos a hablar, si le parece, de sus violines de Ingres. En mi colección de violines tengo una orquesta. Tengo una orquesta. Porque el doctor predica con el ejemplo. Cuando él habla de que hay que equilibrar la profesión y la vocación con otras cosas y sobre todo de que hay que aprovechar el ocio, da inmediatamente el mejor de los ejemplos, puesto que, entre otras cosas, como pueden ver, es un encuadernador increíble. Lo era. Hace 8 años que no encuaderno ya. Ya no encuaderno. No, cuando levanté la cabeza de los libros para estudiarlos, empecé a entusiasmarme por hacer trabajos manuales. Y se conoce que por sentimientos de culpa seguí pegado a los libros y me encaminé por la encuadernación. Me he buscado una teoría, todos nos buscamos una teoría para justificar nuestras actitudes. La mía es que el hombre, igual que se le ha atrofiado el olfato porque no lo ejerce, no lo usa, el perro tiene un olfato mucho mejor que nosotros, el hombre actual, que apenas, salvo un sector de la población, no trabaja específicamente con las manos, se las está atrofiando y que entonces es más incompleto, que tenemos unos potenciales físicos, psíquicos, biológicos que hay que poner en marcha, hay que poner en función para que no se atrofien, y que tiene un factor complementador incluso de la actividad psíquica, de la actividad mental, este enriquecimiento del potencial manual. Entonces, soy un entusiasta defensor de las habilidades manuales, de las actividades manuales. Y la encuadernación es un tipo de afición en la que es muy fácil, en poco tiempo los materiales son tan bonitos en sí mismos, con un poco de orientación y un mínimo, no hace falta mucho habilidad manual, se hacen desde el principio, a los pocos meses hacen cosas muy bonitas. Es la ventaja que tiene la encuadernación. Usted ha hecho muchísimas encuadernaciones. Durante unos 10 años sí. Al final creo que llegué a hacerlo bastante bien. Para ser un amateur que lo hacía, claro, mis hobbies es que me da la sensación de que mi figura se está frivolizando demasiado porque se hace demasiada difusión de estas facetas lúdicas de jugueteo. Mira, es que yo empezaba a encuadernar cuando llevaba 10 o 12 horas trabajando, como ahora pinto, claro, no empiezo a pintar ningún día laborable que no lleve 10 o 12 horas trabajando en mi profesión. Bueno, yo no creo que esto contribuya a frivolizar su imagen, sino todo lo contrario. Creo que un poco ese temor. Lo que hace es complementarla y enriquecerla. En eso estoy absolutamente con usted. Pienso que es admirable que usted saque tiempo de su tiempo y que después, al término de una larga jornada de trabajo, vea usted la manera de seguir realizándose en otros campos, como ha hecho con la pintura. ¿Ese acercamiento hacia la pintura naif nació de una manera espontánea también o cómo fue? Fue un poco casualidad. Yo estoy muy poco dotado para el dibujo muy mal. Como era buen estudiante tenía muchas satisfacciones con las notas y la humillación de que la peor es la del dibujo. Se me quedó clavado siempre y un anhelo, aparte que yo soy un gran aficionado de toda la vida a ver pintura, a disfrutar con ella. Mi padre me lo inculcó desde muy niño, fui con él a los museos, se lo agradeceré siempre, me enseñó a verlos. Entonces he intentado varias veces sin éxito y de repente a los 42 años, en vez de salirme un flemón, me salió la pintura un día. Empecé con mis niños a jugar con sus colores, a enseñarles y un amigo pintor me dijo, ¡ay, qué gracioso este cuadro naif! ¿De quién es? Que un poco escamado de si me tomaba el pelo. Cuando supo que era mío y percibí que no me estaba tomando el pelo, me interesé sobre ese fenómeno que se desarrollaba en mí y sobre el fenómeno en general. Entonces me percaté que en España me aprendí lo que era esto más o menos, que son estos pintores a quienes nadie les ha enseñado, que no han ido a una escuela de bellas artes y que han aprendido por sí mismos, pero por sí mismos no imitando otro estilo de pintura. Entonces es un amateur, es un aficionado, es distinto, sino que inventan la pintura para sí mismos y por tanto tienen un estilo personal y diferente al de los demás. Estos son los naif. Empecé a ver que en el extranjero había muchos libros sobre este tema y que en España ninguno y que no se les hacía ningún caso. Empecé a buscarlos,
a olfatear por dónde podría haber, a seguirlos, a detectarlos, y que comprobé que eran de los mejores que había en el mundo en este momento, que estamos en un momento de explosión de talentos de este tipo y que había que recogerlos. Y noté un enorme desinterés oficial y comercial de las galerías, de los quienes podían haberlos promovido. Muchos son prácticamente analfabetos, no se podían promover por sí mismos. Y entonces, en mis ratos libres, durante 2 años, me dediqué a la colección del material que salió en este libro. Pero lo curioso, doctor, es que estos pintores naïfs venden su pintura en el extranjero, es decir, vienen gentes, yo conozco algunos y supongo que usted los conoce mejor, sí. Vienen gentes de todas partes a comprar la pintura de estos seres que nosotros apenas conocemos. Ahora ya los empezamos a conocer. Algunos de ellos, como este cuya lámina tiene usted abierta, es Rosario. Esta era una empleada del hogar en París a quien habían estafado haciendo un contrato de trabajo miserable, aprovechando que no sabía francés, y cuando estaba gravemente enferma, la pobrecita en su cuarto pintaba con el azul del añil de la ropa. El médico que la fue a atender en su casi agonía se dio cuenta del talento que tenía como pintora y buscó un amigo crítico de arte, y es que ella se ha destacado como pintora en París. Esta otra es una valenciana muy interesante, también. Una chica que trabajaba de camarera en un hotel de Inglaterra a temporadas. Otras temporadas trabajaba de profesora de idiomas en Valencia y hoy día es una pintora de mucha envergadura. Este es un albañil. Este es Argimiro España. Es un albañil madrileño con un enorme mérito, el pobre, y un gran artista. Este es un personaje curiosísimo que apenas pasó de su casa, de la calle y la plaza donde vivía, hasta la iglesia. Trabajó en una mercería de Ciudad Real toda su larga vida. Pintó 500 pequeños cuadros de ese tamaño más o menos. Cuando vendía uno, regalaba uno, y era el 324 volvía a repetirlo. Él lo conservaba igual que los paquetes de su mercería atado con unos cordeles. Ha muerto hace 2 años. Reproducía su mundo constantemente. Este es un hombre de un talento extraordinario. Mallebrera pasará a todos los museos que quieran representar el arte contemporáneo español con una cierta envergadura. Este ha sido marmolista de cementerio fundamentalmente hasta su jubilación, en que empezó a pintar. Vive todavía, gracias a Dios, a los 84 años, con un trabajo fecundo. Este cuadro es uno de los más importantes de todo el arte naif español. Yo creí que era una especie de anunciación, él lo llama la reina de las flores. Es como Fra Angelico para lo celtíbero. La ingenuidad de estos pintores es algo verdaderamente... Es su mayor atractivo. Es de Mire una usted frescura. el pobre Mallebrera, que se le ve en qué condiciones trabaja, en un tejadillo de su casa, en un cuchitril que tapa con una puerta que ha sacado en un desmonte para cubrirse de la lluvia, con un calor atroz en verano, con frío en invierno, sin poder estirar ni siquiera el brazo porque no tiene espacio para ello, y hace esas maravillas en esas condiciones. Parece increíble que surjan estos valores en un albañil, en un sepulturero, como el famoso sepulturero de Pechina. A quien usted ha entrevistado. En Almería, que es un personaje increíble. Vicente Ferrer Vicente. Exacto. Y son gentes que pintan de una manera asombrosa. Por lo menos que ellos tienen un enorme gozo en hacerlo y que queda prendido en los cuadros y se transmite. Es la mayor virtud que tienen. La sinceridad con que actúan, la delectación y el afán de perfección. Eso de lo que le hablaba usted antes. El atractivo enorme que tiene todo aquel que ama lo que hace. Y hoy día la tragedia de esta época es que mucha gente odia lo que hace. Esto lo hace una ex panadera de Cuenca, lo hace bordando, la señora Antonia. ¿Usted los ha estudiado solamente por su punto de concomitancia? Este es el torero que usted decía, el anterior. El torero, ¿dónde está? En las páginas anteriores. De Domingo Uriarte. Este fue un torero muy famoso a principio de siglo, que es un modo horrible de ser torero. Igual que hay boxeadores fajadores, hay toreros fajadores que reciben cornadas atroces. Y este pobre hombre, Domingo Uriarte, el Rebonzanito, era famoso por las atroces cornadas que recibió. Una de ellas le destrozó media cabeza y vivió de sus milagros de la cirugía inesperadas en Medina de Rioseco el año 17, con una prótesis de plata cubierta de pelo desde el año 17 hasta el 71 en que falleció. Sobrevivió con este milagro. El hombre, claro, acabó su vida de torero y vivió pues como pudo. Y lo descubrió un grupo de suecos, por eso su pintura está casi toda en Suecia. Bueno, nos llevaría muy lejos mostrar todo, puesto que este es un libro casi exhaustivo. No he surgido mucho, no puede ser exhaustivo. Si hoy día lo hiciese, incluiría otros, quitaría algunos de los que hay, porque he ido descubriendo otros de gran categoría que no están en el libro, desgraciadamente. Le estaba preguntando, iba a formularle una pregunta relacionada con el hecho de si su interés por esta pintura parte del hecho de que usted la cultive o parte de razones más profundas y, digamos, en cierto modo relacionadas con su profesión. No, le conté que cuando empecé a pintar, como me catalogaron dentro de este sector, pues interesé por él específicamente. Yo me intereso por todo el arte, tengo un enorme interés por el arte desde el punto de vista psicológico, no psiquiátrico.
Y luego en psiquiatría utilizamos muchísimo el arte como medio de tratamiento. Es un modo de redención del ser humano y de sublimación del ser humano. Pero psicológicamente, ¿cómo definiría usted al pintor naif? Un hombre sincero y con esta capacidad de gozar en hacer bien una cosa. Que esa cosa sea la pintura es lo de menos. Cuando es pintura queda plasmada y tiene su interés. La clave es este gozo en llevar al límite la perfección que le permiten sus facultades, en un empeño casi superior a sus fuerzas. Y con fuerzas escasas se las arregla para superarse a sí mismo. Esa es la pirueta, la acrobacia intelectual que es bonita en el naif. A usted se le ve sonreír mucho, tiene usted una faz sonreidora, digamos que satisfecha, y en cierto modo yo me atrevo a suponer que usted es un hombre que si no es enteramente feliz está muy cerca de eso que llamamos felicidad. Bueno, un caso aislado no importa mucho, aunque sea el mío. Lo que no cabe duda es que poner esta cara, hay un refrán en el castellano que lo dice: mal tiempo, buena cara, porque el ponerla buena hace que por dentro se sienta uno un poco mejor. No siempre, en mi caso, yo soy un hombre bastante feliz. Yo me acuerdo de un jesuita que tenía este gesto, lo hacía de un modo consciente y generoso, los calumniados jesuitas, pobres. Y un día le preguntaron, y yo sabía porque le conocía, que tenía tremendos problemas y unas amarguras atroces que sobrellevaba sin que se transparentasen en su cara. Y íbamos paseando, encontramos un amigo que le dijo: hombre, tú tan sonriente, siempre feliz, sin problemas. Y miró y le dijo: qué bien me conoces. En fin, por fortuna no es mi caso. No, yo pienso que no es el caso de usted porque evidentemente usted está muy a gusto con lo que hace, es feliz con su profesión, está encantado con estar todos los días escuchando lo que tienen que contarle los demás seres humanos, que son quizá el más hermoso espectáculo, en ocasiones muy dramático, pero el que más puede tocarle de cerca a un ser humano. Por otra parte, tiene usted la satisfacción de poder traducir con pintura muchas otras cosas que lleva en su sensibilidad. Es usted capaz de dominar sus manos y de hacerlas trabajar casi al mismo tiempo que el pensamiento, que la idea. Pues todo esto es para que un hombre se sienta muy satisfecho. Yo pienso que el doctor Vallejo Nájera, aparte de todos sus éxitos profesionales, debe sentir por encima el más importante, que es haber alcanzado el éxito personal, el éxito de uno, la paz de uno consigo mismo. El éxito, tengo más del que me merezco, no tengo demasiado tampoco. He aprendido a que no me importa en exceso. El auténtico triunfo de esta vida es la paz interior. No la he conseguido, que más quisiera yo, pero es el camino que me gusta seguir, la búsqueda de la paz interior. Yo quisiera pedirle, doctor, aunque ya sé que esto es quizá demasiado, que haga usted un regalo a nuestros amables espectadores, dándoles algún tipo de orientación o de consejo para psicocivilizarse un poco más, para ser un poco mejores, para encontrar esa paz con uno mismo. ¿Qué consejo generoso, desinteresado, daría usted a los que son o pueden ser un día sus pacientes y a los que no quisiéramos ser sus pacientes nunca, y no porque no nos guste usted como doctor, sino porque preferimos estar fuera? Pues quizá nunca hemos analizado directamente personajes de otras épocas. En nuestra época la mayor amargura está en que muchas gentes detestan lo que hacen. Lo hacen porque les da bienes materiales, pocos o muchos, por rutina, con desdén, con despego. Y luego no saben qué hacer y sobre todo no se paran a pensar qué es lo que quieren, que recuerden que la vida es breve. La muerte es una palabra tabú en nuestra época y el no pensar en la muerte es suicida para el estilo de vida. Hay que pensar que se acaba y verlo con serenidad. Y entonces, reflexionando sobre esto, meditar qué se quiere del espacio que nos queda y condicionar nuestro comportamiento a esta selección de prioridades. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? Y darle una importancia a eso por encima de todo y dejar cosas que son secundarias y que absorben la atención de la mayoría de las gentes la mayoría de su tiempo. Muchas gracias, doctor. Creo que lo ha dicho usted muy bien. Esto nos recuerda, o debe recordarnos, que ganar dinero no debe ser lo más importante para el ser humano y que el dinero casi nunca da la satisfacción o puede contribuir a darla en todo caso. ¿Usted cree que hay mucha gente que gana dinero y no es feliz? Yo lo compruebo. Realmente el bajar de un nivel de dinero es atroz, entonces es casi imposible la felicidad en la miseria y en la penuria. Pero por encima de la satisfacción de las necesidades elementales ya es un problema de actitud interior. La felicidad es que hay que merecérsela cada día, hay que reconquistarla cada día, porque esta actitud se doblega, se soborna con el propio dinero, y el dinero la puede matar precisamente. Entonces hay que reflexionar, pensar y con dinero o sin él navegar hacia la felicidad. Y sobre todo hacer algo que a uno le produzca satisfacción. Conseguir que lo que uno hace le produzca satisfacción. Me siento muy feliz. Hoy me he ganado mi dinero tranquila y felizmente porque estoy haciendo exactamente aquello que me gusta, entrevistando al doctor Vallejo Nájera. Muchas gracias.